Matilde había viajado 6 horas en autobús desde su pequeño pueblo andaluz hasta Barcelona, llevando consigo el regalo que había estado preparando durante meses para el cumpleaños de su nieto. Pero cuando llegó a la casa de su hijo, la respuesta que recibió la dejó helada. Alejandro no está en casa. Una mentira tan simple como devastadora que desataría la verdad más dolorosa que una abuela podría enfrentar. Si te gustan este tipo de historias emocionales que tocan el corazón, suscríbete al canal para no perderte ninguna. También comenta de qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber dónde están nuestros espectadores. El autobús se detuvo en la estación de Sants con el chirrido familiar de los frenos que había acompañado a Matilde durante las últimas 6 horas de viaje. Sus manos arrugadas, marcadas por décadas de trabajo duro en los campos de olivos de su pueblo natal, se aferraron al pequeño paquete envuelto en papel de regalo que había elegido con tanto cuidado la semana anterior. Era azul con pequeños futbolistas dibujados, porque sabía que Alejandro, su nieto de 8 años, era fanático del Barcelona desde que aprendió a caminar. Matilde Herrera tenía 68 años y una energía que desmentía cada uno de ellos. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado hacia atrás, en un moño que había llevado de la misma manera durante los últimos 30 años, y sus ojos marrones brillaban con la determinación de una mujer que había criado 4 hijos prácticamente sola, después de que su marido muriera en un accidente laboral, cuando el menor apenas tenía 5 años. El viaje no había sido fácil para alguien de su edad, pero nada la habría detenido de estar presente en el 8º cumpleaños de Alejandro. Había estado ahorrando durante meses de su modesta pensión para comprarle la bicicleta roja que el niño había mencionado por teléfono la última vez que hablaron, hace ya 3 semanas. Era extraño, porque normalmente Alejandro la llamaba cada domingo sin falta, una tradición que habían mantenido desde que aprendió a usar el teléfono. Su hijo Carlos había estado actuando de manera extraña últimamente. Sus llamadas se habían vuelto más cortas, más tensas, siempre con prisas para colgar. Cuando ella preguntaba por Alejandro, las respuestas de Carlos eran vagas. «Está bien, mamá. Está ocupado con el colegio. Ya te llamará cuando pueda». Pero los niños de 8 años no están demasiado ocupados para hablar con sus abuelas, especialmente cuando esa abuela había sido prácticamente una segunda madre durante los primeros años de vida del niño. Matilde había decidido hacer el viaje como sorpresa, imaginando la cara de alegría de Alejandro cuando la viera aparecer en la puerta con su regalo. Había calculado todo perfectamente. Llegaría justo a tiempo para la merienda de cumpleaños que seguramente estarían preparando. Se había levantado antes del amanecer para tomar el primer autobús. Había soportado las 6 horas de asientos incómodos y paradas en pueblos polvorientos, todo por ver la sonrisa de su nieto favorito. El apartamento de Carlos estaba en un edificio moderno de l'Eixample, muy diferente a la casa de piedra donde Matilde había criado a sus hijos en el pueblo. El ascensor la llevó al 5º piso, y mientras subía, repasó mentalmente las palabras que diría cuando Carlos abriera la puerta. Sabía que su hijo se sorprendería por su visita inesperada, pero también sabía que en el fondo se alegraría de verla. Tocó el timbre con la emoción burbujeando en su pecho. Había imaginado este momento durante todo el viaje. Alejandro corriendo hacia ella, gritando, «Abuela Matilde», con esa voz aguda que la hacía derretirse, sus pequeños brazos rodeando su cintura en uno de esos abrazos que podían curar cualquier dolor del mundo. Carlos abrió la puerta, y Matilde notó inmediatamente que algo estaba mal. Su hijo, normalmente impecablemente vestido debido a su trabajo en una empresa de seguros, llevaba una camiseta arrugada y pantalones de chándal. Sus ojos tenían una expresión que ella no había visto antes, una mezcla de sorpresa, nerviosismo y algo que parecía casi ¿culpa? «Mamá», dijo Carlos bloqueando parcialmente la entrada con su cuerpo. «¿Qué haces aquí? No me dijiste que venías». «Quería darle una sorpresa a Alejandro por su cumpleaños», respondió Matilde, tratando de mirar por encima del hombro de su hijo hacia el interior del apartamento. «Espero que no sea mal momento». Carlos se pasó la mano por el cabello en un gesto nervioso que Matilde reconoció de cuando era niño, y había hecho algo que sabía que no debía. «Mamá,
Alejandro no está en casa. Las palabras cayeron sobre Matilde como un balde de agua fría. ¿Cómo que no está en casa? Es su cumpleaños, Carlos. ¿Dónde está? Está en casa de unos amigos. Una fiesta de cumpleaños. Se quedará a dormir allí. Matilde frunció el ceño. En sus 68 años de vida, había desarrollado un instinto infalible para detectar mentiras, especialmente las de sus propios hijos. La voz de Carlos sonaba forzada y evitaba el contacto visual de una manera que le resultaba familiar y perturbadora. Una fiesta de cumpleaños el día de su cumpleaños. ¿No iban a celebrarlo en casa? Las cosas cambiaron, murmuró Carlos, aún bloqueando la entrada. Mira, mamá, es complicado. Tal vez deberías haber llamado antes de venir. Matilde sintió que algo se retorcía en su estómago. Sus instintos maternos, afinados por décadas de criar niños y lidiar con sus travesuras y mentiras, le gritaban que algo estaba terriblemente mal. Carlos nunca había sido un buen mentiroso, y en este momento estaba mintiendo con una desesperación que la alarmó. Carlos, déjame entrar. He viajado 6 horas para ver a mi nieto. Su hijo vaciló, y en ese momento de indecisión, Matilde escuchó algo que la hizo palidecer. Era la voz de Alejandro, clara como el agua, gritando desde algún lugar dentro del apartamento. «Papá, no encuentro mi camiseta del Barça». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos cerró los ojos como si hubiera recibido una bofetada, y Matilde sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Su nieto estaba en casa. Carlos le había mentido descaradamente, y lo peor de todo era que no tenía idea de por qué. «Alejandro está ahí dentro», dijo Matilde, su voz bajando a un susurro peligroso que sus hijos conocían bien. Era el tono que había usado cuando los pillaba en mentiras graves, el tono que significaba que era mejor decir la verdad inmediatamente. Carlos abrió los ojos y la miró con una expresión de animal acorralado. «Mamá, puedo explicarte», pero Matilde ya no estaba escuchando. Empujó suavemente a su hijo a un lado y entró en el apartamento. Sus años de experiencia como madre, activando todos sus sentidos para evaluar la situación. El lugar estaba desordenado de una manera que no era típica de la personalidad meticulosa de Carlos. Había ropa esparcida por el sofá, platos sucios en la mesa de centro, y un ambiente general de caos que no encajaba con el hogar ordenado que recordaba de sus visitas anteriores. «¡Alejandro!», gritó dirigiéndose hacia donde había venido la voz de su nieto. «¡Abuela Matilde!». La voz del niño se acercaba corriendo, y cuando apareció por el pasillo, Matilde sintió que su corazón se hinchaba y se rompía al mismo tiempo. Alejandro corrió hacia ella con los brazos abiertos, exactamente como había imaginado, pero había algo en su apariencia que la perturbó inmediatamente. El niño estaba más delgado de lo que recordaba. Su ropa parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo, y había una palidez en su rostro que no era normal en un niño de 8 años que debería estar rebosante de energía y salud. Pero lo que más la alarmó fueron sus ojos. Tenían una sombra de tristeza que ningún niño debería llevar, especialmente en su cumpleaños. «Mi amor», murmuró Matilde, abrazando a su nieto con una fiereza protectora que sorprendió incluso a ella misma. «Feliz cumpleaños, cariño. ¿Cómo está mi nieto favorito?». Alejandro la abrazó con una intensidad desesperada, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. «Abuela, te he echado mucho de menos. Papá me dijo que estabas enferma y que no podías venir a verme». Matilde se apartó ligeramente para mirar a su nieto a los ojos, sintiendo que la rabia comenzaba a hervir en su interior. «¿Te dijo qué, cariño?». «Me dijo que estabas muy enferma y que los médicos no te dejaban salir de casa. Por eso no has venido a verme y por eso no podía llamarte». Matilde dirigió una mirada asesina hacia Carlos, quien se había quedado en la entrada de la sala de estar con los hombros caídos y una expresión de culpabilidad absoluta pintada en su rostro. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente. Las llamadas cortadas, las evasivas cuando preguntaba por Alejandro, la mentira sobre que el niño no estaba en casa. «Carlos», dijo Matilde, su voz cargada de una autoridad maternal que no había tenido que usar en años. «Necesitamos hablar. Ahora».
Pero antes de que su hijo pudiera responder, otra voz se unió a la conversación desde la cocina. Carlos, ¿quién era en la puerta? Una mujer apareció en el umbral de la cocina, y Matilde sintió que el último pedazo del rompecabezas encajaba en su lugar con una claridad devastadora. La mujer era joven, probablemente de unos 30 años, con cabello rubio y una figura esbelta que contrastaba marcadamente con la de Elena, la esposa de Carlos. Llevaba una bata de casa que claramente no era suya. Era demasiado grande, y tenía la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que había cometido un error terrible. El silencio en la habitación se volvió denso y asfixiante. Alejandro, ajeno a las implicaciones de la situación, siguió aferrado a su abuela, pero Matilde podía sentir la tensión irradiando de los adultos presentes. Carlos parecía estar al borde del colapso, alternando su mirada entre su madre y la mujer rubia, como si esperara que una de ellas desapareciera mágicamente. ¿Dónde está Elena?, preguntó Matilde, aunque ya tenía la terrible sensación de que conocía la respuesta. La pregunta flotó en el aire como una acusación. Carlos cerró los ojos y se dejó caer en el sofá como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. La mujer rubia. Matilde se negaba a pensar en ella como otra cosa que no fuera la otra mujer. Retrocedió hacia la cocina, claramente queriendo desaparecer de la situación incómoda que había ayudado a crear. Elena y yo nos separamos hace 3 meses, murmuró Carlos, su voz apenas audible. Alejandro levantó la cabeza del abrazo de su abuela, confundido. Papá dijo que mamá se fue de viaje de trabajo. Una cosa muy larga. Matilde sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. No solo por la traición de Carlos hacia su esposa, sino por la manera en que había estado mintiendo a su propio hijo, construyendo una realidad falsa para un niño que merecía honestidad y estabilidad, especialmente durante un momento tan difícil de su vida. ¿Y por eso me mentiste a mí también?, preguntó Matilde, su voz temblando de ira contenida. Por eso me dijiste que estaba enferma. Por eso no me has dejado hablar con mi nieto. Carlos levantó la cabeza, y Matilde vio lágrimas en sus ojos. No sabía cómo decírtelo, mamá. Sabía que te decepcionaría. Sabía que me decepcionaría, interrumpió Matilde, su voz subiendo de volumen. Carlos, lo que me decepciona no es que tu matrimonio haya terminado. Los matrimonios a veces no funcionan, y eso es algo que los adultos pueden resolver. Lo que me decepciona, no, lo que me enfurece, es que hayas mentido a tu hijo y me hayas mentido a mí. Lo que me enfurece es que hayas mantenido a Alejandro alejado de su familia cuando más nos necesita. La mujer rubia. Matilde se enteraría más tarde de que se llamaba Patricia y trabajaba en la misma empresa de seguros que Carlos. Intentó discretamente regresar a la cocina, pero Matilde la detuvo con una mirada que había perfeccionado durante años, de enseñar modales a niños traviesos. Usted se queda ahí, dijo Matilde con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Usted también es parte de esta situación. Patricia se detuvo como si hubiera chocado con una pared invisible, claramente no acostumbrada a que la confrontaran de manera tan directa. Matilde había lidiado con muchos tipos de personas en su vida. Mujeres del pueblo que causaban problemas, vendedores deshonestos, burócratas incompetentes, y había aprendido que la mejor defensa era una ofensiva directa y sin rodeos. Alejandro, dijo Matilde, manteniendo su voz suave cuando se dirigió a su nieto, ¿por qué no vas a tu habitación un momento mientras la abuela habla con papá? Necesitamos conversar sobre cosas de adultos. El niño la miró con esos ojos grandes y tristes que la habían estado persiguiendo desde que lo vio. ¿Te vas a ir otra vez, abuela? ¿Como mamá? La pregunta fue como una puñalada directa al corazón de Matilde. Se arrodilló para estar a la altura de su nieto y tomó su pequeña cara entre sus manos arrugadas con una ternura infinita. Mi amor, escúchame bien. Yo nunca, jamás, te voy a abandonar. Pase lo que pase con los adultos, tu abuela Matilde siempre va a estar aquí para ti, ¿entiendes? Alejandro asintió, pero Matilde podía ver la incertidumbre en sus ojos. ¿Cuántas promesas habían sido rotas en su corta vida en los últimos meses? ¿Cuántas veces le habían dicho que todo estaría bien mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor? Ahora ve a tu cuarto, cielo.
Cuando terminemos de hablar, vamos a celebrar tu cumpleaños como se debe, ¿de acuerdo? Cuando Alejandro desapareció por el pasillo, Matilde se incorporó con la dignidad de una reina preparándose para emitir juicio. Se dirigió primero a Patricia, quien parecía cada vez más incómoda bajo la mirada penetrante de la anciana. Usted, comenzó Matilde, no sé cuáles son sus circunstancias o cómo comenzó su relación con mi hijo, pero ese niño no tiene la culpa de nada de esto. Si va a estar en su vida, más le vale tratarlo con el respeto y el cariño que merece. Patricia asintió rápidamente, claramente aliviada de que el regaño no hubiera sido peor. Por supuesto, señora Herrera, Alejandro es un niño maravilloso. No me diga lo que ya sé, replicó Matilde secamente. Muéstremelo con sus acciones. Luego se volvió hacia Carlos, y su expresión se endureció hasta convertirse en algo que habría hecho temblar a hombres más fuertes que su hijo. Y usted, Carlos Herrera, me va a explicar exactamente por qué creyó que mentir era mejor opción que confiar en su propia madre. Carlos se removió incómodamente en el sofá, claramente buscando las palabras correctas para explicar una situación que no tenía explicación satisfactoria. Mamá, la situación se complicó muy rápido. Elena y yo habíamos estado teniendo problemas durante meses. Cuando conocí a Patricia, no me interesa su historia de amor, interrumpió Matilde bruscamente. Me interesa por qué mi nieto ha estado viviendo con mentiras durante 3 meses. Me interesa por qué pensó que era mejor hacerme creer que estaba enferma, que simplemente decirme que necesitaba ayuda con Alejandro. Las lágrimas que habían estado acumulándose en los ojos de Carlos finalmente comenzaron a derramarse. Tenía miedo, mamá, miedo de que me juzgaras, miedo de que Elena intentara llevarse a Alejandro, miedo de que todo se desmoronara si la gente se enteraba. Matilde suspiró profundamente, sintiendo el peso de todos sus años por primera vez en mucho tiempo. Se sentó en la silla frente al sofá, mirando a su hijo de 42 años llorar como el niño asustado que claramente seguía siendo en muchos aspectos. Carlos, dijo, su voz suavizándose ligeramente, yo he enterrado a su padre. He criado 4 hijos prácticamente sola. He sobrevivido a 2 guerras, 3 recesiones económicas y más tragedias familiares de las que me gusta recordar. ¿De verdad cree que no puedo manejar el hecho de que su matrimonio haya terminado? Carlos la miró a través de sus lágrimas, y Matilde vio en sus ojos el mismo niño de 5 años que había consolado la noche después del funeral de su padre, cuando había preguntado si papá iba a volver para el desayuno. No era solo eso, murmuró. Era que sabía que tenías razón sobre Elena desde el principio. Cuando me dijiste que parecía una mujer fría, cuando dijiste que Alejandro necesitaba más afecto del que ella le daba, tenías razón, y yo no quise escucharte. Matilde frunció el ceño, tratando de recordar conversaciones de años atrás. Era cierto que nunca había sentido una conexión real con Elena, la esposa de Carlos. La mujer había sido educada, pero distante durante las reuniones familiares, más interesada en su carrera como arquitecta que en participar en las tradiciones familiares que Matilde consideraba importantes. Pero eso no había impedido que Matilde tratara de construir una relación con ella, especialmente después de que Alejandro naciera. Sin embargo, Elena siempre había mantenido cierta frialdad, como si considerara que la familia extendida era una obligación social más que una fuente de apoyo y amor. Elena nunca fue mala persona, dijo Matilde cuidadosamente, pero tal vez no era la persona adecuada para usted o para Alejandro. Eso no es culpa de nadie, Carlos. Es simplemente la vida, pero yo debería haber escuchado tus consejos. Debería haber prestado más atención a las señales. Y cuando todo comenzó a desmoronarse, debería haber acudido a ti en lugar de tratar de ocultarlo todo. Matilde asintió lentamente. Sí, debería haberlo hecho. Pero lo que más me duele no es que me haya ocultado sus problemas matrimoniales. Lo que me duele es que me haya mantenido alejada de Alejandro cuando más me necesitaba. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana que daba a la calle, mirando la actividad normal de la ciudad, personas yendo y viniendo con sus vidas ordinarias, ajenas al drama que se desarrollaba 5 pisos más arriba. Ese niño ha perdido a su madre, al menos temporalmente, continuó. Su mundo se ha vuelto del revés.
y usted decidió que también tenía que perder a su abuela. ¿Se da cuenta de lo cruel que ha sido eso? Carlos se secó los ojos con el dorso de la mano. No lo pensé de esa manera. Solo quería protegerlo de más dolor. Protegerlo mintiendo, dijo Matilde, volviéndose para enfrentar a su hijo. Protegerlo aislándolo de las personas que lo aman. Carlos, ese niño lleva 3 meses preguntándose qué hizo mal para que su madre se fuera y su abuela desapareciera. Lleva 3 meses sintiéndose abandonado por las mujeres más importantes de su vida. Patricia, que había permanecido en silencio durante este intercambio, finalmente se aclaró la garganta. Señora Herrera, si me permite, Alejandro me ha preguntado por usted varias veces. Carlos le dijo que estaba enferma, pero el niño quería llamarla para ver cómo estaba. Carlos siempre encontraba excusas. Matilde dirigió una mirada apreciativa hacia Patricia. Tal vez la mujer tenía más sentido común del que había asumido inicialmente. Al menos alguien en esta casa se ha dado cuenta de que un niño de 8 años necesita estabilidad y honestidad, dijo Matilde secamente. Carlos se incorporó en el sofá, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración. ¿Qué se supone que haga ahora, mamá? Elena quiere la custodia compartida, pero está viviendo en Madrid con su nuevo trabajo. Alejandro tendría que cambiar de colegio, dejar a sus amigos. ¿Y usted qué quiere?, preguntó Matilde. Quiero que Alejandro sea feliz. Quiero que tenga estabilidad, pero también quiero rehacer mi vida con Patricia. Matilde estudió a su hijo durante un largo momento, viendo no al hombre de 42 años que había cometido errores, sino al padre que genuinamente amaba a su hijo y estaba tratando de navegar por una situación imposible, sin un manual de instrucciones. Entonces escúcheme bien, dijo finalmente. Va a llamar a Elena ahora mismo, y van a tener una conversación civilizada sobre lo que es mejor para Alejandro. No lo que es mejor para usted, no lo que es mejor para ella, sino lo que es mejor para ese niño. Se acercó al sofá y se sentó junto a Carlos, tomando sus manos entre las suyas con la misma ternura que había usado cuando era un niño asustado. Y va a dejar de mentir. A Alejandro, a mí, a Elena, a todo el mundo. Los niños pueden manejar la verdad mucho mejor de lo que los adultos creemos, pero no pueden manejar vivir en un mundo donde no saben en qué creer. Carlos asintió, apretando las manos de su madre. ¿Te quedarás? ¿Ayudarás con Alejandro mientras resolvemos todo esto? Matilde sonrió por primera vez desde que había llegado al apartamento. Mi querido hijo, vine aquí para celebrar el cumpleaños de mi nieto. No me voy a ir hasta que hayamos tenido la fiesta más espectacular que un niño de 8 años haya visto jamás. Se levantó con renovada energía, dirigiéndose hacia el pasillo donde había escuchado por última vez los pasos de Alejandro. «¡Alejandro!», gritó. «Ven acá, mi amor, tu abuela y tú tenemos un cumpleaños que planear». La respuesta fue inmediata. El sonido de pies pequeños corriendo por el pasillo, y la voz emocionada de un niño que por primera vez en meses sonaba realmente feliz. «Abuela, ¿de verdad te vas a quedar?». «Cariño», dijo Matilde abrazando a su nieto una vez más. «No hay lugar en el mundo donde prefiera estar que aquí contigo». Y por primera vez desde que había tocado el timbre de la puerta esa tarde, Matilde sintió que había dicho algo completamente verdadero. Los adultos podrían estar lidiando con corazones rotos y relaciones complicadas, pero su trabajo como abuela era simple: amar a su nieto incondicionalmente y asegurarse de que nunca dudara de que era querido y valorado. Mientras abrazaba a Alejandro, Matilde miró por encima de su cabeza hacia Carlos y Patricia, quienes los observaban con expresiones que mezclaban alivio, culpa y esperanza. Había mucho trabajo por hacer, conversaciones difíciles que tener, heridas que sanar, confianza que reconstruir. Pero todo eso podría esperar hasta después de que hubieran celebrado el cumpleaños de un niño que había esperado demasiado tiempo para sentirse especial nuevamente. «Ahora», dijo Matilde separándose de Alejandro con una sonrisa conspiratoria, «cuéntame qué tipo de pastel te gusta más, porque tu abuela conoce una pastelería increíble que entrega a domicilio».